Familia de Soy con Diabetes, discúlpenme la intromisión, fueron problemas técnicos y como dice mi amiga Marisol, fueron pues esto de ser el programa en vivo, siempre tienen sus cosas. Entonces, bueno, la presentación de hace un momento me había quedado súper bonita, pero pues esa fue como el ensayo, porque esta va a quedar extraordinariamente bien, porque hoy me siento súper contenta de presentarles a una gran amiga, una compañera de trabajo desde hace 15 años, que ahorita estábamos sacando más o menos la cuenta, y bueno, algo que por la que la elegí hoy para este programa es que si hay alguien experto en este país, por lo menos para mí y para muchos otros en monitoreo, es la maestra Marisol Reyes Abonce. Marisol es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Además, tiene una maestría en educación e innovación tecnológica de la Universidad del Valle de México. Ella se dedica a la diabetes mellitus desde 1999, o sea, imagínense toda una vida. Además, colabora con la Federación Mexicana de Diabetes, con la Asociación Mexicana de Diabetes, ¿no? Con Diabetes Sí Se Puede, entre otras. Ella es docente en diplomados para profesionales de la salud, así como para personas que viven con diabetes y sus cuidadores. Además, da consulta privada y es ponente en diferentes congresos relacionados con diabetes. Además que ha colaborado en la industria farmacéutica, que fue donde nos conocimos. Han de saber que, y muchos de ustedes saben, que fui representante médico durante 17 años de mi vida. Y bueno, Marisol fue ahí donde ella y yo nos conocimos, bien trabajadoras las dos. Maestra Marisol, educadora en diabetes certificada y experta en monitoreo continuo de glucosa y experta en monitores de glucosa, bienvenida a Soy con Diabetes. Mi querida Vero Rubio, es un gustazo enorme para mí estar esta noche reunida contigo para hablar de un tema tan importante como lo es qué medidor de glucosa voy a elegir, cuál será la mejor opción para mí, qué tenemos disponible en México y qué cosas vienen o están pues pensándose para hacer más fácil la vida de la persona que vive con diabetes. Te agradezco muchísimo la invitación y te reitero, es un gusto para mí enorme estar compartiendo contigo esta noche. Ay, muchas gracias, Marisol. Fíjate que la semana pasada, conoces bien a Betty, nos estuvo platicando de la importancia del monitoreo y justo de repente muchas personas de las que están aquí en Soy con Diabetes, pues preguntaban, oye, ¿qué glucómetro? ¿Qué onda? A ver, ¿cómo introducimos esta sesión de los glucómetros? A mí ¿Por dónde empezamos? Me gustaría platicarte, Vero, de dónde venimos, para que valoremos lo que hoy día tenemos. Y justo en el baúl de los recuerdos, mira, encontraba esta cajita que es el Clinitest. Wow. Aquí vienen unos tubos de ensayo y por acá tengo el laboratorio. Mira, a ver si se alcanza a leer. Esta es una pieza de museo. Así, no, bueno. Una pieza de museo. Y entonces, fíjate, hace mucho tiempo lo que se tenía que hacer para medirse la glucosa y eso en la orina era, tenías tu tubito de ensayo, colocabas una tableta aquí y después colocabas unas gotas de agua y unas gotas de orina. Esto comenzaba a hacer ebullición. La tabletita que coloqué aquí empezaba a hacer ebullición y el instructivo decía que no tocaras aquí porque pues evidentemente se iba a poner ahí muy caliente y te podías quemar. Y una vez que terminaba la reacción, comparabas el color que tomaba esta tableta contra una tabla de colores y más o menos tenías una idea de cómo estaba tu glucosa en la orina. Hoy día la medición de glucosa en la orina pues ya no es aceptada, ya es un método que está muy rebasado y es que, como tú sabes, depende del umbral renal. Entonces, si hay personas que tienen el umbral renal más alto, van a comenzar a eliminar glucosa por medio de la orina, pero cuando estén por arriba de 200, 220, entonces no es una manera, pues, ¿certera?
para medir la glucosa, particularmente si usas insulina, ¿no? A ver, Entonces, antes de que continúes, solo déjanos claro qué es el umbral renal. pues es el nivel de glucosa a partir del cual los riñones comienzan a eliminar glucosa por medio de la orina. Ok. El umbral renal o el límite es de 180 miligramos sobre decilitro en sangre. Y por arriba de esos valores es que los riñones comienzan a eliminar glucosa por medio de la orina, tratando de ayudar a eliminar este exceso de glucosa en la sangre. Okay. Pero sí, te decía que hay personas que tienen el umbral renal más alto, entonces no en 180, sino en 200 o en 220 comienzan a eliminar, ¿no? Entonces no es un método confiable de medir la glucosa, mucho menos si estás utilizando insulina. Entonces decía, estos tubitos es del año de la canica, pero después surgieron unas tiras reactivas para que tú checaras, recolectabas un poco de orina y metías una tira reactiva de estas y la colocabas, luego comparabas contra una tabla de colores y veías si tenías glucosa en la orina, así como cuerpos cetónicos en la orina. Dextrostix famoso. Todavía algunos hospitales la utilizan, ¿no? El famoso Dextrostix se utilizaba por ahí de 1950. Entonces ya ¿se quedó el nombre? ¿Mandé? Se quedó el nombre porque muchos médicos todavía te dicen el Dextrostix y tu doctor, estamos en el monitoreo continuo de glucosa. O sea, sí, se quedó el nombre, médicos de la vieja guardia, y que a su vez aprendes de ellos, de toda la experiencia que tienen, y te quedas con el nombre. Pero bueno, ya es un método que ya no se usa, ¿no? El famoso Dextrostix. Okay. Así es. Entonces, estos eran maneras, o lo que se tenía en ese momento para medir la glucosa y se aprovechaba. Después de eso, surgieron medidores de glucosa fotométricos. Medidores de glucosa como el One Touch Ultra, no, se llamaba One Touch Basic, ya me acordé. Y era un medidor de glucosa muy grande y requería mucha cantidad de sangre y tardaba algo así como 3 minutos en darte el resultado. Entonces, requería además mucha sangre. Si tú no dejabas la muestra sobre el espacio, que era un circulito, bombacho, copeteado de sangre, error, repite la prueba y otra vez a apuñalar el dedo para tener una muestra muy grande de sangre. Sí, claro. Qué doloroso. Este medidor, pues, evidentemente ya no está en el mercado, pero fue de los primeros medidores de glucosa que yo utilicé. Y bueno, antes ni siquiera había en México, había que traerlos de Estados Unidos. Y como ese, utilicé varios modelos. Hoy día, el único medidor de glucosa fotométrico que queda es este. ¡Wow! Ese es de Q-Check. Así es. Es correcto. Y tú te vas a dar cuenta de que es un fotométrico. ¿Por qué? Porque las tiras reactivas que utiliza no tienen electrodos. Es una tirita y tiene un cuadrito para que tú coloques ahí tu muestra de sangre. Y en este espacio del medidor va a lanzar un haz de luz que va a atravesar o va a leer el cambio de coloración en la tira reactiva. Es como estas, ¿no? Que tienes que meter. A ver si la alcanzan a ver. No. Es que Sí, ahí está. exacto, esas son las tiras reactivas. De hecho, con esas tiras tú puedes medir la glucosa sin el medidor, sin este. ¿Cómo? Y simplemente haces la punción, aplicas la muestra de sangre y si le das la vuelta a tu tira reactiva, o sea, de un lado colocas la muestra, pero del otro lado tiene un circulito. Es correcto. Ese circulito cambia de color y lo comparas contra una tabla de colores que está en el mismo botecito de la tira. Si tú quieres ver tu botecito de las tiras. No, pero es que este es de triglicéridos, o sea, no tiene el de la glucosa, pero es la misma tira. Así vaya, es la misma tira, es el mismo modelo de tira. Modelo, diseño. Ajá, el mismo diseño, es correcto, el mismo diseño, pero esta mide triglicéridos y la que tú dices mide glucosa. Y entonces en este bote, que no se ve por mi blur, en este bote vienen los colores, pero aquí no viene porque este es de triglicéridos. Ok, ajá.
y lo comparas contra esa tablita y te das una idea de más o menos cuánto tienes de glucosa. Correcto. Solo que este tipo de tiras reaccionan muy fácilmente con la humedad. Entonces, en zonas en donde hay mucha niebla, neblina o el ambiente es muy húmedo, en cuanto tú sacas la tira reactiva del botecito, puede reaccionar con la humedad del ambiente y tu tira ya no sirve. Wow. Y también le puede afectar la luz ambiental. Si tú te mides en un lugar en donde hay demasiada luz, te puede dar un resultado. Y si te mides con la luz apagada, te da otro. Ok. No quiere decir que no sirve, ¿no? No quiere decir eso, sino que la tecnología va avanzando. Y en su momento, esta técnica fotométrica era lo mejor que teníamos. Imagínate, de medir la glucosa en la orina a poder medirla en sangre en tu casa. Claro. Pues fue un gran avance en el desarrollo de los medidores de glucosa. Claro. Este es el único fotométrico que queda. Hay muchas personas que piensan, como requiere mucha sangre, que porque requiere más sangre es más exacto. Y la cantidad de sangre que utiliza un medidor no tiene nada que ver con su exactitud. Okay. De hecho, el reto de los medidores es utilizar cada vez menos muestra de sangre sin perder su exactitud, ¿no? Correcto. Y lo imagina un niño pequeño de 2 o 3 años y que tengas que tomar una muestra de sangre muy grande, pues no es práctico. En cambio, hay nuevos medidores que con el tamaño de muestra de la cabecita de un alfiler, que son 0.3 litros, con eso es suficiente para tener una muestra confiable. Bueno, entonces después de este método fotométrico, se desarrollan otros medidores que utilizan tiras reactivas con tecnología de electrodos. Entonces tú te vas a dar cuenta en tu tira reactiva porque generalmente tiene unas barritas. Pueden ser 3 barritas negras, por ahí algunos les ponen un poquito de oro porque la conducción, el oro es muy, muy buen conductor y la conducción puede mejorar, que eso también tiene que ver con la medición de la glucosa. Ahí, por ejemplo, ahí tienes unas. De las de tu favorito. Bueno, ahí tenemos aquí de varias. Mira, por ejemplo, estas. Bueno, acá, en esta parte, a ver si se alcanza a apreciar. Claro. Ahí están los electrodos. Claro. Sí, perfecto. Sí. Y bueno, este tipo de tiras reactivas tiene su ventaja porque no van a ser afectadas por la humedad, a menos que se te mojen, ¿verdad? Pues ahí sí ya. Pero no van a ser afectadas por la humedad, por la luz que tengas en ese momento, porque la manera en cómo miden la glucosa es otra. Tú colocas tu tira reactiva de estas con electrodos en tu medidor. Hay diferentes marcas. Entonces, ya que colocaste tu tira reactiva, generalmente tú la metes, automáticamente enciende tu medidor y te empieza a mandar una imagen en la pantalla de que ya deposites tu muestra de sangre. Entonces tú haces la punción en el dedo, aplicas, ya sea 0.3, 0.5 microlitros y comienza una cuenta regresiva. Generalmente es de 5 segundos, aunque algunos miden en 4 segundos. 4, 3, 2, 1 y tienes tu resultado. Okay. ¿Qué sucedió en el medidor para que en 4 segundos tú tengas una idea muy aproximada o un valor muy, muy cercano a la exactitud de cuánto tienes de glucosa en sangre? Bueno, en la tira reactiva hay una enzima. Tú colocas tu gotita de sangre y en esa gotita de sangre hay glucosa. Esa glucosa va a reaccionar con la enzima que está en la tira reactiva. Reacciona y esta reacción enzimática genera electrones. Okay. En realidad, un medidor de glucosa es un medidor de electrones. Cada molécula de glucosa genera 2 electrones. Cuanto más glucosa tienes en tu muestra de sangre, mayor es la generación de electrones, por lo tanto, mayor tu resultado. Okay. Y los electrodos lo que van a hacer es medir el flujo de estos electrones. Okay.
Esa es la manera. Qué complicado, o sea, qué complicado. Sí, bueno, ahora lo relato muy sencillo, pero en realidad hay mucha ciencia detrás de los medidores de glucosa. Y muchas veces cuando vamos a decidirnos por la compra de un medidor, llegamos al mostrador de la farmacia y entonces tú ves 5 modelos y generalmente nuestra decisión es por precio. Si ves un medidor muy económico, puedes pensar que no es muy exacto, entonces mejor ese no me lo llevo. Sí, el que está muy caro, pues seguro es el mejor, pero está muy caro. Entonces los consumibles, pues me voy a gastar mucho ahí. Es que tú piensas en los consumibles, o sea, piensas en el glucómetro, justo como lo estás diciendo, en el precio. Y el que te cuesta 3,000 pesos, dices, no, justo está muy caro. Y el que te cuesta 500, dices, ¿cómo crees que me voy a comprar eso? Y hay uno de 1,000 y dices, bueno, pues tomo el de 1,000, ¿no? Sí, ni el más bajo, ni el mejor, ni el peor. Pero pensamos que la exactitud del medidor es mejor por el precio y no tiene nada que ver. Entonces, bueno, hay mucha ciencia, decía, detrás de los medidores de glucosa. Afortunadamente, Vero, tenemos muchas opciones. Entonces te voy a mostrar. Eso es justo lo que queremos saber, o sea, porque puedes llegar, y yo creo que, a ver, corrígeme si voy mal. Yo llego a la farmacia y hay muchos medidores de glucosa y a lo mejor por marca te suena, o sea, si yo digo Roche, es más fácil que la gente conozca Roche. Si yo digo Abbott, la gente conoce Abbott. Pero si tú dices Actimber o Active o algo, dices, ¿y eso qué es? O sea, quién sabe, pero por marca a lo mejor dices sí, ese. O si conoces de laboratorios, pero si no, justo te vas por el precio. Ahora, creo, corríjame si estoy mal, tú eres la experta, pero también vas a depender mucho a la farmacia a la que vayas, que haya glucómetros pues más caros o más baratos, ¿no? Y no particularmente similares, porque similares sí he visto que tiene One Touch. Pero hay otras farmacias que tienen glucómetros que dices, bueno, yo digo, ¿tú qué dices? Sí, de dudosa procedencia a veces, ¿no? Sí es importante que elijamos algún medidor que tenga presencia y respaldo en México, el fabricante, como ya lo mencionabas, como Roche, como Abbott, como Bayer, que bueno, vendió su línea de diabetes, pero hay otros además. Mira, te voy a mostrar así rapidísimo. Bueno, Vero me conoce muy bien y sabe cuál es mi consentido. Este es un medidor de laboratorio Roche. Buenísimo el medidor. La verdad es que pues ese también se conecta a una red que tienen ellos, que se llama MySugar. Una aplicación de MySugar. App de MySugar, y que los profesionales de la salud nos dan de alta y podemos entonces ver los resultados en gráficas. Así es. Y este es una maravilla en exactitud. Utiliza una técnica de medición que se llama coulometría, lo que permite que midas con 0.3 microlitros de muestra de sangre, puedes medir tu glucosa de una manera muy exacta. Es un excelente medidor de glucosa. Y otra peculiaridad que tiene este laboratorio es el dispositivo de punción, que es súper noble con los dedos. De verdad, no hay un dispositivo de punción que trate con más cariño a tus dedos. Eso es real, porque yo lo uso. O sea, la verdad es que puedo tener 2 o 3 glucómetros de diferentes marcas, ¿no? Y cuando lo que sí traigo siempre conmigo es ese dispositivo. Porque justo no te hacen callos, no esto. Es ese. Es ese. Me gusta mucho. El dispositivo de punción, el laboratorio tuvo el acierto de venderlo por separado. Entonces, si tú tienes otro medidor y te funciona bien, perfecto. Pero quisieras
que el dispositivo de punción no fuera tan agresivo con tus dedos, inviértele en uno de estos. Ajá. Las lancetas son de cuerpo plano, a diferencia de otras que son como redonditas. Estas son planitas, Sí, y sí son más costosas que las redondas, pero te garantizo, a quienes sigue a mi amiga Vero en redes, te garantizo que tus dedos te lo van a agradecer. Ahora sí que es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. No, bueno, o sea, todo lo que tenga que ver con mis dedos y con todo lo que sea diabetes, creo que es un pequeño lujo que lo valemos. O sea, así es. Aquí hay como diferentes, esta es la que habías enseñado, ¿no? Como redonditas, y esta es la planita, que la verdad es que es una joya. Así es. Ajá. Y acá tenemos, bueno, esta es la marca de las tiras. Es correcto. Este es el medidor de glucosa, que siempre tratamos de llamar los medidores de glucosa, porque hace muchos años Bayer lanzó al mercado un medidor de glucosa y se llamaba Glucometer Elite. Por ahí no, ni idea. Del 2002 tal vez. Era un medidor de glucosa, una chulada, pero bueno. Y entonces ellos registraron la palabra glucómetro por este medidor, el Glucometer Elite, así se llamaba. Entonces la onda correcta es el medidor de glucosa. Así es, así se llama. Oye, tienes muchas preguntas. Sí. Alberto Hernández, buenas noches. Hola, perdón por haber llegado tarde yo. Ruth Raquel, ¿cuál es el mejor? Pues ya nos dijo ahorita que el mejor es el Instant y más preciso el de Roche, que si no los puedes volver a enseñar, lo vamos a agradecer. Exacto. Ajá, justo apenas comenzaba a enseñarles mis favoritos. Ok, a ver. Entonces, aquí tenemos, esta es una excelente opción. El AccuCheck de Instant. Ajá, pero es el blanco, porque ahorita hay uno negro. También es un buen medidor. El negro, pero el blanco, ese yo lo tengo en mi consultorio. Luego Alberto Hernández te vuelve a decir, lo que es una realidad es que llevar un monitoreo adecuado requiere disciplina y recursos, o sea, dinero. No es un secreto que el cuidado de la diabetes es caro, pero hay que considerar complicaciones, pero hay que considerar que las complicaciones de la enfermedad, por no tener control, pueden ser terribles en todos los sentidos. Es correcto, o sea, sí, si tú no tienes un buen glucómetro, un buen monitoreo, pues esto ya valió, ¿no? A ver, enséñanos el otro glucómetro. Y justo ahorita, a ver si recuerdo, este también es un excelente medidor, un One Touch Select Plus Flex. También es un excelente medidor, y además te va orientando, aquí tiene el rango para que tú tienes tu resultado. Entonces tú te puedes guiar si estás en el área verde, en un área adecuada, un área segura, o si estás en hipo, te va a marcar en el área roja, perdón, en hipo te va a marcar ahí como zona de peligro. Tenemos azul, verde y rojito, para que tú sepas si estás en tu área segura o estás hacia la hipoglucemia o hacia hiperglucemia. Okay. Entonces, este está avalado por la Federación Mexicana de Diabetes. ¿No? Y también tenemos nuestros amigos de Trividia con TrueMetrix. ¿Qué opinas de ese? Ese lo he visto. La verdad es que no. Alguna vez tuve uno en mis manos, me regalaron uno y lo regalé a un paciente. ¿Tú qué opinas de este glucómetro particularmente? No es tan caro, ¿eh? No, y fíjate que es un medidor de glucosa exacto. Ellos hicieron cambios en sus enzimas porque actualmente utilizaban una enzima que tenía interacción con otras sustancias. Por ejemplo, personas que se estaban dializando con nicodextrina, la enzima podía tener interferencias y confundirse y medir la nicodextrina como si fuera glucosa, dando resultados falsamente elevados, pero ellos han solventado este problema. Entonces, que tenemos hoy día, TrueMetrix, es un buen medidor. Okay. Entonces, y bueno, esos son mis favoritos, pero pues en realidad hay más en el mercado. No, bueno, acá tenemos, por ejemplo. Es muy bueno. Yo uso uno de esos, tengo uno de esos. Uno de mis diarios es ese. O sea, no, es que
Yo creo que sí, o sea, yo la verdad es que me guío mucho, o sea, los pruebo, veo, me gustan, sobre todo como cuánto se tardan en darme la glucosa, que, o sea, como que estos gadgets de si la aplicación y si se conectan y si esto, pues como que todo en eso me fijo. Y ese es uno bastante bueno, acaba de salir uno que te conecta también a su app y te saca como todas las gráficas, el guide que se llama ahora, ¿no? Así Y es, la luz guía de que dicen Roche. ellas. No, Y no, es el de Contour. El nuevo de Contour es Contour, no me digas. Es que acabas de mostrar el Contour. Es el sí, Contour Plus Elite. Plus Elite. Y fíjate, antes de que se me vaya la idea, Vero, porque la persona que nos escribió puso sobre la mesa algo importante, que la diabetes no es, el tratamiento no es económico. Todo lo que gastamos es una inversión, pero quiero destacar algo, Vero, antes de que se me vaya la idea. Dale. A veces tenemos el medidor de glucosa para cuando me siento mal. Y ahí lo Ah, tienes, uses en caso de extrema urgencia. La ausencia de síntomas no significa buen control. Si vives con diabetes, sí o sí tienes que medir tu glucosa. Y en diferentes momentos, aunque te sientas bien. Qué bueno que te sientes bien. Pero resulta, Vero, que a veces tienen un medidor de glucosa, así de veras, uses en caso de extrema urgencia y cuando llega el momento y la urgencia, las tiras reactivas están vencidas, el medidor ya no tiene pila, nadie sabe ya. cómo utilizar el dispositivo de punción y terminas ahí destapando y esto y picándote directamente y hasta con una mala técnica, entonces todo sale mal. La persona que vive con diabetes debe medir su glucosa en diferentes momentos, sin ánimo de ser reiterativa con la sesión anterior, pero es importantísimo que te midas en ayuno. Ayuno es 8 horas sin haber ingerido alimento. Entonces, al levantarte, te levantas, te lavas tus dientitos, te mides tu glucosa. Okay. Entonces, en ayuno. Pero, bueno, tengo conocidos que solo el ayuno, y ahí palomita, palomita, palomita. Sí, pero ¿qué pasa 2 horas después de mi desayuno? ¿Qué pasa 2 horas después de la comida? O 2 horas después de la cena. Eso ya no lo medimos. Y como ustedes saben, la glucosa se mueve todo el tiempo. Entonces es importante evaluar diferentes momentos, no solo el ayuno. Perdón que te interrumpa. Ahí quiero que nos digas cada cuándo se está moviendo la glucosa. ¿Tú tienes como idea de un tiempo, más o menos? Sí, sí, pero la glucosa se puede mover minuto a minuto. Ok, qué importante que lo sepan, a minuto, porque me ha tocado muchos pacientes que dicen, no, bueno, pues como tú dices, ¿no? Me la tomé en la mañana y amanecí en 100 y vámonos, ¿no? Para luego es tarde y ya no me vuelvo a medir, creyendo ellos que la glucosa se va a quedar en 100 todo el día y eso no es real. No, y bueno, Vero, luego te dicen, no, sí, yo estoy muy bien. Ah, sí, ¿cuánto ha tenido? Hace un mes en ayuno tuve Exacto, 90. Exacto, sí, sí. A ver, Sí, hace un mes en ayuno, ¿cómo ibas vestida? exacto, ¿Qué habías exacto. cenado la noche antes? No tengo idea. Bueno, para eso sirve una medición de glucosa de ayuno de hace un mes, para nada. Para Hay nada, que es estar correcto. midiendo en diferentes momentos. Y bueno, además complementar, ¿no? Ya tienes tu medición de glucosa por el método capilar con un medidor de glucosa que a ti te funcione. A lo mejor a ti te funciona este que mencionaba, ¿por qué? Pues porque ya te acostumbraste al uso, porque las tiras las encuentras facilísimo. Es más, si te quedas sin tiras y estabas de viaje en Veracruz y tú vives en la Ciudad de México, en Veracruz encuentras las tiras. Estabas en Tijuana encuentras las tiras, porque algo que hay que reconocer de este laboratorio es la Sí, la distribución distribución. que tiene, y eso es súper valioso, ¿no? Si te quedas sin tiras reactivas, poder conseguirlas fácilmente. Entonces, ¿cuál es el mejor para mí? El que puedas manejar con facilidad. Ok. 2, que tengan los números visibles que tú puedas manejar. Un problema de estos sería el tamaño de la tira reactiva es pequeñito. Entonces, si yo tengo algún tipo de problema para tomar las cosas, para hacer pinza,
o tiemblan un poquito mis manos, se me puede dificultar el tomar una tira tan pequeña y colocar una muestra de sangre tan pequeña en el área, ¿no? Claro. Entonces, a mí me funciona, pero más adelante... Pensemos pues, en un adulto mayor que a lo mejor ya tiene algún problema en sus manos para mover. Eso me pasa mucho con los adultos mayores cuando me toca educación en diabetes. Y lo tomas fácilmente, ¿no? Bueno, vean la diferencia del tamaño, ¿no? Y los números, entonces, bueno, que tú puedas leer fácilmente. Desafortunadamente en México no tenemos medidores de glucosa parlantes, ¿no? Ese es si tú no ves bien. Pero bueno, entonces, ¿cuál? Pues el que tú manejes de una mejor manera, que puedas conseguir las tiras reactivas con facilidad y que le entiendas, pero sobre todo, independientemente de ellos, que tengas una buena técnica en tu medición de glucosa, porque puedes tener el mejor medidor de glucosa del mercado, pero si tu técnica de medición de glucosa es mala, pues no podemos tener un resultado confiable. De manera ideal, el educador en diabetes debería, en alguna consulta, revisar cómo te estás midiendo la glucosa. Así como preguntamos, ¿cómo te aplicas tu insulina? A ver, muéstrame, ¿no? Y entonces hace el ejercicio y tú ves las áreas de oportunidad que tiene y vas corrigiendo, ¿no? Vas dialogando con él. Ah, mira, yo creo que esto pudiera funcionarte mejor así. Lo mismo con el monitoreo. Sí. Y hagan la prueba. Tomen una naranja, ¿no? Pónganse un poquito de jugo de naranja en el dedo, háganse una medición sin lavarse los dedos o limpiarse el área, sí, y van a ver cómo se altera el resultado. Se altera mucho. Sí, claro, por eso yo siempre le digo a los pacientes, lávate las manos y con eso tienes perfecto. ¿Tienes más preguntas? ¿Les sigo con las preguntas? Y esta pregunta yo te la iba a hacer, pero ya Ruth Raquel, que le mando un beso muy grande a Mía, le dice, ¿por qué hay diferencias? Esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Por qué hay diferencias en la medición de glucosa entre los diferentes glucómetros? He usado Freestyle, AccuCheck y OneTouch y todos me salen con diferentes datos. Ese es un básico. Sí, primero, vamos a poner a Freestyle aparte. ¿Por qué? Porque es otro método de medición de glucosa. Vamos a quedarnos con los medidores de glucosa capilar. A ver, ahorita vamos a Freestyle libre. Los medidores de glucosa capilares, cada uno tiene su propio principio enzimático. Importante. Es decir, Roche usa una enzima, MUT, quinoproteína deshidrogenasa. Abbott utiliza otra enzima, ¿no? Deshidrogenasa. ¿Ven por qué la invité? O sea, si hay un crack en glucómetros es ella. Y así cada uno va a utilizar su propia enzima. Entonces, 1, tenemos diferencia enzimática. 2, el voltaje. Cada medidor, todos trabajan con milivoltios. Cada medidor de glucosa capilar utiliza cierto voltaje para hacer una medición. Otra, uno de los electrodos de la tira reactiva puede funcionar como un medidor testigo. Entonces, haz de cuenta, yo tengo 4 electrodos en mi tira reactiva. 2 me están midiendo y 1 me sirve como de testigo por si estos me dieran como resultados raros. Bueno, ¿no? Entonces es como por votación. Como que rectifica. ya entendí. Y eso ayuda para confiar más en el resultado. Además de las diferencias que hay dentro de los medidores de glucosa, tú haces varias pruebas y puede ser que te midas en un dedo, ¿no? Haces una punción fuerte y aplicas tu muestra de sangre en todos. No todos van a tener la misma cantidad de muestra. Si te mides en diferentes dedos, vas a tener resultados diferentes. Pues sí, porque estás midiendo en diferentes dedos. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál será el más exacto? Bueno, ¿quieres saber cuál es la exactitud de tu medidor? Léete el inserto que viene acá adentro. ¿Qué es el inserto? ¡Qué flojera! Yo no lo haría. A ver, ¿y entonces? ¿Qué es el inserto? Por eso los educadores en diabetes, pues ya hay quien hace su tablita. Te tiran el paro, como dicen los chavos. Es
inserto que está doblado tipo origami y con letras pequeñitas. Aquí está declarada la exactitud de tu medidor de glucosa. ¿Quieres saber qué tan exacto es? ¿Qué sustancias interfieren con la medición? Checa este papelito que nadie lee y todo el mundo tira a la basura. El laboratorio te lo está proporcionando para que tú lo revises. Entonces, hay diferencias entre ellos en voltaje, en el principio enzimático, ¿no? Pero además algunos tienen interferencia con algunas sustancias, como la vitamina C, ¿no? Hay personas que toman suplementos de vitamina C, que por cierto solo deben ser prescritos por el nutriólogo, por favor. Hacer una deficiencia en esta vitamina, pues es difícil porque hoy día pues tenemos una alimentación pues generalmente es variada, hay alimentos que vienen fortificados por ley con ciertas vitaminas, entonces aprovecho este paréntesis para decirle a las personas que te siguen que no se automediquen con vitaminas, siempre consulten a su profesional de la salud, ¿no? Correcto. Bueno, ya me estaba desviando, pero bueno. No, pero es bien importante que estás diciendo que la vitamina C, que es algo que, fíjate, o sea, como el paréntesis, la vitamina C que pones de ejemplo, es algo que muchos entrenadores, por ejemplo, del gimnasio, te dicen que te tomes. ¿Por qué? Porque si tú te tomas 1 gramo de vitamina C, pues te dicen, no, es que eso se pega, el músculo se marca más, el no sé qué, entonces tú vas y te la tomas. Y generalmente ellos te dicen, pues tómate 1 gramo. Y tú, bueno, pues me tomo 1 gramo. Pero realmente, si vives con diabetes y ya te estás echando 1 gramo diario de vitamina C y los niveles de glucosa salen diferentes, pues hay un tema. Y no sabes que la vitamina C altera los niveles de glucosa. Sí, y las vitaminas no son caramelos, no es agua simple. Entonces, vayan con su nutriólogo y pues generalmente los coaches que están en los gimnasios no son profesionales de la salud. Entonces, mucho cuidado ahí con los suplementos, no solo de vitaminas, sino además de proteína. Bueno, entonces, ¿a quién le hago caso? Pues se checa la exactitud de tu medidor. Hay una norma además que rige o que establece los estándares que deben cumplir los medidores de glucosa. Para ponerte un ejemplo, Vero, para valores de glucosa altos, por arriba de 100, la norma establece que pueden variar más o menos 15%. Correcto. Y para valores de glucosa menores a 100, pueden variar más o menos 15 miligramos sobre decilitro. Ese es el chance que tiene de fallar un medidor de glucosa, pero ojo, estos son para que tengamos una referencia en casa y son súper útiles. No son para establecer diagnósticos en diabetes, para eso están las pruebas de laboratorio, ¿sale? Entonces, bueno, tú puedes decir, ante valores de glucosa altos, si yo tengo 400 de glucosa, el 15%, pues sí va a ser una gran diferencia. Y particularmente para las personas que viven con diabetes tipo 1, pues tú decides con base en ese resultado cuánta insulina te vas a aplicar. Correcto. Entonces sí es ideal que la persona que vive con diabetes tipo 1 o que está utilizando insulina como tipo Lispro, Shorano o Rapid, ¿no? Que cuenta carbohidratos y en base a esos carbohidratos aplica su insulina, es importante que tenga un medidor de glucosa muy exacto. Claro. Y déjame decirte, querida Vero, que no todos los medidores de glucosa cumplen con los criterios de esta ISO, que si la quieren buscar, es la ISO 15000, 15000, ya se me fue el número, Vero. Ahorita nos acordamos. Nos acordamos. Bueno, esta ISO establece estos criterios y tuvo apenas una actualización en el 2010, pero ahorita me acuerdo. Bueno, y esto de la ISO incluso está declarado también en el inserto, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues se establece la exactitud del medidor y tú ya lo revisas. Ahora, entre los diferentes medidores vas a tener diferentes resultados, por lo que ya dijimos. ¿Con cuál me quedo? Pues en el que tú más confíes, el que tengas tiras disponibles, accesibles, que no te quedes sin los insumos. Quédate con ese. Y también algo que hacemos algunas personas es, de repente aprovechas las ofertas. Hay oferta en las tiras de este medidor, pues compro de esas, ¿no?
De repente hay oferta en estas, pues uso esas. Y vamos cazando las ofertas. Correcto. Y con base en eso también, pues utilizamos, pero para eso requieres evidentemente diferentes modelos de medidores de glucosa. Ahora, el medidor de glucosa intersticial Freestyle Libre te va a dar resultados diferentes, en primer lugar, porque no mide en sangre, mide en el líquido intersticial. ¿Y qué es el líquido intersticial? Pues es el líquido que está circulando alrededor de las células, donde va a llegar, finalmente ahí llegan los nutrimentos para que la célula pueda cumplir con sus funciones. Entonces, si tú mides con piquete de dedo, estás midiendo en sangre. Primero, en un laboratorio te toman la muestra de sangre venosa, ¿cierto? Entonces toman tu muestra y ese es un gran vaso, tiene un calibre grande. Con un medidor de glucosa tú estás midiendo en los capilares que tienen un calibre pequeño. Entonces, digamos que en la vena es como cuando va circulando por el periférico o el circuito interior, ¿no? Es un gran vaso. Cuando tú mides aquí en el dedo, ya estás midiendo en la lateral. Pero cuando mides en el líquido intersticial, estás midiendo entre las callecitas. Estás midiendo la glucosa que ha llegado a su destino. El líquido intersticial tiene la glucosa que ha llegado a destino. Ya pasó de un gran vaso, de la vena, a un capilar, y del capilar va a pasar al líquido intersticial. Entonces estás midiendo glucosa que ha llegado a su destino. No estás midiendo en sangre. Y luego va a haber siempre diferencias entre el líquido intersticial y la sangre venosa o capilar. El líquido intersticial tiene un dinamismo impresionante. Entonces, también por eso es que no vas a tener los mismos resultados. A veces sí te sale el mismo resultado con el sensor que con el medidor y tú dices brujería, ¿no? Yo le llamo felices coincidencias, porque lo que se espera en un medidor de glucosa intersticial es que siempre el resultado va a ser diferente. Eso es lo esperado y eso es lo normal. Correcto. Pero estamos acostumbrados a medir la glucosa en la sangre y queremos ver un resultado igual que en la sangre. Yo me imagino que pasó lo mismo en ese gran salto de medir la glucosa solo en la orina, ahora poder medirla en la sangre. Y seguramente la gente en aquel entonces dijo, bueno, ¿cómo le hago para convertir este valor en medición de glucosa en la orina? No, a ver, espérate, aprende a interpretar con esta nueva tecnología. Wow. Sí, ¿no? O sea, es que, y así vamos a ir avanzando. Sí, entonces, ahora, ajá. Sí, nada es miel sobre hojuelas, nada, nada, ni los sensores, ni los capilares, nada, nada es perfecto, ¿no? Y podemos tener fallas en muchas cosas, en la técnica, el sensor puede fallar, se te puede desprender, o simplemente no falló de la nada, tú ni te golpeaste ni se te despegó y falló, pues puede llegar a pasar. Entonces hay que estar preparados también para eso, pero sobre todo, Vero, aprender a interpretar. Entonces con estos resultados nadie se cuestiona, porque llevan 45 años en el mercado. Claro, tienes razón. Nadie dice, ay. Que eso, creo que no puedo, ahorita que vuelves a retomar estos glucómetros, ¿no? Bueno, estos medidores de glucosa, como es el nombre correcto, me lleva a esta pregunta que está haciendo otra vez Alberto Hernández. Creo que eso que mencionan de la causalidad de las tiras es muy importante. O sea, creo que, a ver, y corrígeme si voy mal, así como acabas de decir lo de la glucosa intersticial y de estos nuevos glucómetros intersticiales, ¿no? Como puede ser el Abbott o el Guardian de Medtronic, que con ese funcionan las bombas, ¿no? Incluso podría decir de Dexcom, porque algunos tienen Dexcom, ¿no? Creo que volvamos a esto muy tradicional y con el que yo a mis pacientes les digo que son donde se toman las decisiones, con la capilar. Y así han aprendido muchos, ¿no? Entonces, creo que aquí es también bien importante como que sepa la gente, así como preguntó Ruth, bueno, es que
hay las enzimas que acabas de comentar, sacan diferentes resultados, pero yo creo que tampoco hay que olvidar la caducidad de las tiras. Y eso es lo que la gente no pone atención. Otra cosa que hacemos, si no, sacamos las tiras así todas completas y entonces yo digo que esto es como los medicamentos, vas sacando de uno en uno, ¿no? Y eso también altera los resultados. ¿Tú qué dices de esto, Marisol? Sí, bueno, tiene en la cajita está el rango de temperatura de conservación de tus tiras reactivas y lo mismo está impreso en el botecito que contiene las tiras reactivas. La fecha de caducidad generalmente es muy amplia. Este tipo de botecitos tienen conservadores en sus paredes. Así como caduca tu tira, también caduca lo que la está conservando. Entonces, paso número importante. 1, nunca dejes tus tiras reactivas destapadas. Okay. En instructivo dice, tomas la tira reactiva y la usas inmediatamente, ¿no? Tomas tu tira, tapas tu botecito y utilizas tu tira reactiva inmediatamente. Pero ¿para qué me las llevo todas, Vero? No, pues aquí en mi libro me llevo mi tira reactiva y ya al rato me meto mi glucosa. Entonces, esta tira reactiva ya no sirve, son para usarse inmediatamente. La voy a meter en una bolsa Ziploc. Las tiras reactivas solo pueden sobrevivir en su botecito individual. Y luego llega a pasar que aquí te quedan 2, 3 tiras reactivas. Yo soy de esas. Ya compraste el nuevo. Ya compraste mi nuevo botecito. ¿Tienes aquí el nuevo? Cargo aquí 3. Tomas estas 3 y las metes en el botecito nuevo. Y luego, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron las tiras reactivas de esas 3? Que solo, o sea, esa es una mala práctica. No, bueno, Vero, hay personas que dicen, ¿para qué cargo las torundas y las tiras en diferente botecito? Pues de una vez meto aquí mi torunda y echan a perder todas las tiras reactivas. Ahora, algo que está muy padre de Abbott es las tiras en envoltura individual. Sí, eso lo hago. Y además, tienen además su medidor, el Freestyle Optimum Neo. Buenísimo. No solo te puede medir la glucosa con un tipo de tira reactiva, sino que además es el único que te puede medir cetonas en sangre. Sí, creo que eso es lo muy valioso de Abbott. Butirato. Las personas que viven con diabetes tipo 1, así como tienen un estuche de glucágono, ahora el inhalado, en caso de hipoglucemia, también del otro lado de la moneda, la hiperglucemia, hay que pensar en qué voy a hacer cuando tenga cetoacidosis. Es correcto. Entonces, ver la manera de medir las cetonas, y es mucho mejor medirlas en la sangre que en la orina. Ahora, algo que no quiero que se me olvide, Vero, es en cuanto a la toma de decisiones, y mencionabas Dexcom, está aprobado por la FDA para la toma de decisiones y ajustes en el tratamiento. Wow. Bueno, los sensores por Freestyle Libre, tú tienes una hipoglucemia, ¿no? Entonces ves cómo ahí te va marcando que va bajando tu glucosa, o ya estás en hipoglucemia, y entonces te tomas el juguito y ves que con el sensor, no sube, y no sube, y no sube. Y entonces te empiezas a meter jugo, una rebanada de pan tostado con cajeta, y ves que no sube, pues el vaso de refresco, y ves que no sube, y ándale, que cuando sube ya estás en 400. Correcto. Es bien importante destacar que las hipoglucemias se miden, ¿no? Ya me siento baja, te mides, tengo 45. Corriges con tus carbohidratos de rápida absorción. Te esperas 10 minutos y vuelves a medir por el método capilar. Las hipoglucemias se evalúan, se corrigen, se tratan siempre por el método capilar, porque por el método intersticial va a tardar mucho en elevarse tu glucosa. Correcto. Entonces, tú puedes estar pase y pase tu lector o tu teléfono con la aplicación y ves que la glucosa no sube. Te desesperas, porque pues evidentemente pues te espantas y empiezas a ingerir más carbohidratos y a los 40 minutos ya tienes 300. Sí, claro, eso es algo muy común, sobre todo en los chavos, en los adolescentes, porque les da flojera picarse o no les gusta, hacen eso. El uso de los sensores
ya sea de Abbott, ya sea de Medtronic, ya sea de Dexcom, requieren sí o sí acompañamiento de un educador en diabetes capacitado. ¿Por qué? Si no hay acompañamiento, al hacer visible lo invisible, te van a causar mucha angustia. Tú aquí te mides, te olvidas, pero con los sensores estás viendo que si tu glucosa va subiendo lentamente, va bajando o está estable, y eso, si no lo sabes interpretar, te va a causar mucho estrés y mucha ansiedad y puedes cometer errores, ¿no? De repente estar ajustando tu tratamiento, ves que va subiendo, te aplicas insulina y luego ya estás bajo y entonces no, calma. La medición continua es una herramienta súper útil, sí, te permite establecer patrones de glucosa, que eso es como de lo más valioso, además de la flechita esta que te dice que sigue subiendo, que aquí tú no ves, aquí tú ves un valor, una foto y no sabes si va subiendo, si va bajando, no lo sabes. Entonces, tienes que aprender a interpretar también las flechas de tendencia de los sensores. Y primero observar sin hacer ninguna modificación en tu tratamiento. Y después de la mano de tu médico, con toda la información increíble y hermosa que arrojan los sensores, mostrarla con el médico y entonces ya se harán los ajustes pertinentes en caso de ser necesarios. Entonces, te decía, no, nada es miel sobre hojuelas, todo requiere de mucha paciencia, de mucha dedicación de parte nuestra y de los educadores en diabetes y mi médico, porque requiere más tiempo que esté revisando mis reportes o en el caso de este tipo de medidores, pues ver que la aplicación de los reportes de MySugar, entonces sí requiere más tiempo, pero afortunadamente vamos girando más hacia todas estas herramientas tecnológicas que si las utilizamos bien, nos facilitan la vida. Marisol, sí. Pues la verdad es que ha sido un gran programa, va a ser muy útil para poder elegir un glucómetro. ¿Qué te quedas de este programa? ¿Con qué cerrarías tú para todos los pacientes? Pues yo diría que la medición de glucosa no es negociable. Sí o sí tienes que medir tu glucosa en diferentes momentos. Y que no hacerle caso a la diabetes es una decisión muy peligrosa. Es como querer cruzar la calle sin mirar el semáforo. Aunque te sientas bien, no te confíes. Mide tu glucosa. Eso es lo que me gustaría compartir, Vero. Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No sé, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde podemos localizar? Si queremos hacer una consulta en específica sobre nuestro glucómetro, ¿dónde crees que podamos preguntarte si tenemos alguna duda? Te podemos dejar a lo mejor en el enlace mi correo electrónico, Vero, por si alguien tuviera una duda muy puntual, con gusto pudiera apoyarle. Sí. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué te parece si me lo mandas por un WhatsApp? Y mañana subimos tu correo electrónico por si todas las personas que nos vieron hoy tienen dudas de, oye, compré este glucómetro, ¿tú qué opinas? ¿Dónde puedo encontrar las tiras? Porque aquí ella es la máster en los glucómetros. Entonces, pues querida amiga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues deseo que tengan todos buenas noches y hoy pues ya doy por inaugurado el fin de semana. Amiga, te mando un abrazo muy cariñoso, querida Mari. Y bueno, pues nos estamos viendo pues ahora como colegas y en los próximos diplomados que se van a presentar. Con gusto, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Vero, y abrazo a la distancia. Gracias, cuídate mucho. Linda noche. Bye. Gracias, bye.